images from China are downright scary. Where they have had 5 cases. Today the government announced it was raising the emergency response. They're taking no chances. All Thai Airways flights from China are being thoroughly disinfected. Chinese President Xi Jinping says his country is waging. Que se baje, pero este acelera. Metros hasta que un camión le obstruye el paso. Y ven, cuando el hombre baja, el vehículo es atrapado. La cabeza sigue utilizando 4 especiales. Muy buena gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Acá estamos en un nuevo video que no sé cómo le voy a llamar, pero que vamos a hablar del coronavirus. Vamos a hablar del coronavirus y de los casos en Argentina respecto de los cuales la justicia poco a poco está empezando a imputarles a determinadas personas o parejas por el hecho de violar determinadas normativas del Código Penal argentino respecto de contagiar una epidemia o de no seguir el protocolo correspondiente de cuarentena. De cuarentena, que es el debido, obviamente, ante un caso tan expandido, ¿no? Como el coronavirus. Pero antes de continuar con este video, quería comentarles que mis amigos de OneXBet están patrocinándolo. Comentarles que OneXBet es una de las principales compañías internacionales de apuestas. Es socio global del Fútbol Club Barcelona, donde juega nuestro queridísimo Lionel Andrés Messi. Ofrece también una amplia gama de cómo retirar los diferentes beneficios que se va teniendo a lo largo de las apuestas en la página. Hay incluso sorteos muy interesantes de premios muy variados, como pueden ser equipos, boletos o viajes incluso de ensueño, viajes que la verdad están muy buenos. Y por último, pero no menos importante, los pagos son uno de los más altos en comparación con otros. Pero también en el link que les voy a dejar en la descripción, en el comentario fijado, va a estar, junto con el código promocional mío, va a estar para que puedan acceder a la página e incluso entretenerse con los juegos que ofrece OneXBet, a razón de obviamente todos los partidos que se cancelaron. Pero básicamente yo les voy a recomendar el que se llama Divine Fortune. Entonces, para poder jugar Divine Fortune, a la hora de entrar en la página, luego de registrarse, que ahora les voy a explicar, vamos dentro de casino, nos dirigimos a Popular, nos dirigimos a NetEnt y ahí podemos jugar a Divine Fortune. Para mis seguidores en particular van a tener mi código promocional, que también se los voy a estar dejando en la descripción, en el comentario fijado, para que en su primer depósito tengan una bonificación especial solamente para ustedes. Entonces, ¿cómo se hace eso? Una vez que vos entras a la página, entras a jugar el juego que yo les digo, Divine Fortune, y a la hora de entrar les va a pedir registrarse y cuando se registren acá van a poner el código promocional que corresponde. Así que nada, muchas gracias OneXBet por la posibilidad y no se olviden de ingresar y registrarse. Ahora sí, sigamos con el video en cuestión. Así que bueno, habiendo dicho eso, vamos a ver lo fáctico, vamos a leer lo que tiene que ver con las noticias en cuestión y después vemos qué código penal aplica. Tenemos que se dice que Chubut volvió de Italia, envió a su hijo al colegio, no cumplió el protocolo y le iniciaron una causa. Una funcionaria judicial fue acusada por haber enviado a uno de sus hijos al colegio 3 días después de volver de un viaje de Italia. Recordemos que Italia es el segundo país después de China más infectado de coronavirus, sin informar a las autoridades ni cumplir con los protocolos establecidos ante la pandemia. Así lo confirmó el fiscal jefe Daniel Báez. La mujer sería la primera persona judicializada en el país por la pandemia que atraviesa el mundo. Expuso al personal educativo, alumnos y a sus compañeros de trabajo al peligro de un potencial contagio, dijo Báez, y por eso, tras haber conocido la situación, inició una causa que lleva el número 70681 y está basada en el artículo 205 del Código Penal, que expresa que será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años al que violare las medidas adoptadas por autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una pandemia, precisó en declaraciones a Clarín. El chico concurrió a la escuela de la costa, un establecimiento
establecimiento privado de Puerto Madryn, la familia reside en el barrio sur y es dueña de al menos un establecimiento hotelero, según trascendió. El chico había viajado a Italia presuntamente a participar de una prueba o clínica de fútbol. Bueno, esto ya no viene al caso. Y después tenemos que coronavirus. Cita a la indagatoria una pareja china que no quiso aislarse y abrió su supermercado. Volvió de China el martes pasado en un vuelo de Qatar Airways, a pesar de haber estado en una región donde circula el nuevo coronavirus y la región más infectada. El hombre no quiso cumplir con las medidas de aislamiento y fue a trabajar a su supermercado de la ciudad de Zárate. Además, a pesar de que había tenido contacto con él, mandó a su hija de 12 años al colegio. Ahora tanto él como su esposa, ambos ciudadanos chinos, fueron imputados en una causa penal. Se les clausuró el comercio y se les embargó los bienes hasta cubrir la suma de 800.000 pesos, porque obviamente tiene una condena de multa también. También se les imputó el artículo 239 del Código Penal, que establecerá que será reprimido con prisión de 15 días a un año la persona que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones, o la persona que le prestara asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal. Esto porque un médico fue a revisar a la familia y al constatar que no tenían síntomas compatibles con el coronavirus, les ordenó, por ser la autoridad sanitaria en la materia y conforme los lineamientos y recomendaciones que le fueran impartidos y vigentes a ese momento por parte del Ministerio de Salud de la Nación, que permanecieran aislados en ese domicilio en carácter de cuarentena por 14 días. Bueno, entonces vamos a ver el Código Penal. Tenemos el artículo 202 que también encuadra en estos casos. Será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 15 años el que propagara una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. Acá lo que necesitamos es un dolo directo, no una intención de una persona que vaya contagiando o propagando con intención una enfermedad obviamente contagiosa para las personas, ya sea SIDA, ya sea HIV o sea coronavirus en este caso en particular. Tiene que estar la intención de realizarlo. Después tenemos el 205 que plantea que será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Obviamente este es un tipo penal abierto o en blanco. ¿Qué es un tipo penal abierto o en blanco? Es un tipo penal que a la hora de dar una pena, da la pena, pero a la hora de tipificar un determinado hecho es amplio, porque no se determina hasta que otra ley determine qué es o cuáles son los hechos a imputar bajo ese artículo en cuestión, ¿no? Que tipifica un tipo abierto, como les estoy diciendo, que tipifica de forma abierta. Tenemos la definición de la Real Academia Española, que dice que tipo abierto es la clase de tipo de delito que de modo excepcional exige expresamente la antijuricidad de la conducta, obligando con ello al juez a completar de ese modo la descripción típica. Pues o bueno, Poder Ejecutivo también, ¿no? Por lo que, como la ley penal en blanco es un tipo incompleto, pero que remite mediante un elemento de valoración global del hecho a la totalidad del ordenamiento jurídico y no a una norma concreta como hace la ley penal en blanco. Básicamente tenemos 4 principios de cómo tiene que ser un sistema, un ordenamiento jurídico, conjunto de leyes, que tiene que ser lex scripta, lex certa, lex previa y lex stricta. Básicamente son principios rectores de cómo tiene que ser la ley, pero los 2 primeros pueden no ser tan rigurosos. Obviamente que sea escrita y cierta, por este tipo penal abierto o en blanco que les estoy comentando. Justamente porque hacen un reenvío de los tipos abiertos a otro tipo de normativa que termina de cerrar ese tipo abierto y encuadra determinados hechos. Por ejemplo, cuando el Ministerio de Salud determinó y adoptó que en efecto el coronavirus era una pandemia, obviamente por un ordenamiento de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, epidemia, a través de una ley que se determine que el coronavirus es epidemia, ya encuadra en el artículo 205, por ejemplo, del Código Penal, o del 202, aunque en realidad el 202 es una enfermedad, así que no, el 205 es de forma específica. Ahora, ¿qué es lo importante analizar acá también? Como ya leí antes, el artículo 202, que decía que será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 15 años el que propagara una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas, y el 205, que decía, será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia, aunque este en realidad puede tomar lugar igual, es que si la persona no está enferma no encuadraría en el artículo 202 porque no estaría propagando una enfermedad, siendo que obviamente no se le podría atribuir porque sería atípico, porque sería un delito de comisión imposible, porque la persona no estaría enferma. Ahora, el 205 sí encuadraría en todas aquellas personas que no cumplan el protocolo por el simple hecho de que no cumplen dicho protocolo para evitar la propagación de dicha epidemia, tanto la introducción o la propagación. Por eso cuando llegan de viaje, si no se quedan en cuarentena esos 15 días, que es hasta lo que la enfermedad empieza a dar síntomas, se le puede imputar el artículo 205. Entonces es muy importante que como sociedad estemos al tanto de que es responsabilidad en conjunto de evitar que el coronavirus se expanda de una forma mayor a la que ya se expandió. Es así, no es mortal en la mayoría de los casos, pero si tienes problemas respiratorios, sos una persona de una alta edad, la verdad es que sí puede darte problemas. Entonces, para empatizar y cuidar también a la gente mayor,
hay que tener esa responsabilidad y tratar de mantenernos en cuarentena si venimos de un país infectado. Y como no, también aunque no esté infectado, ante el menor riesgo, hacerlo. Bueno, y por último tenemos también un caso bastante repudiable de una persona que evidentemente había venido del exterior, no estoy muy seguro si fue de Italia o de qué país, pero sí que es un país infectado y en gran cantidad o en gran masividad por el coronavirus. Y básicamente esta persona lo que realiza es un acto de violencia respecto de un seguridad del edificio en el cual esta persona vive, en el cual el personal de seguridad le dijo: mirá, no estás cumpliendo la cuarentena correspondiente, o sea, el protocolo debido frente a personas que vienen del exterior eventualmente infectadas, ¿no? El tipo se enojó, lo golpeó y demás, y obviamente quedó escrachado por una grabación del edificio. Obviamente no puedo poner todo el video porque es violento, pero tenemos que analizar después de ver una parte del video, al menos para que vean algo, qué delito incumple, ¿no? Qué delito comete, más allá del 205 que yo se los leí. Tenemos también el 239, ahora les voy a explicar por qué. Porque si nosotros vamos al artículo 239, vamos a ver que también esta persona estaría violando otro delito. Vamos a ver el video y después vamos a ver el artículo, a ver. La concha de tu madre, vos me estás amenazando a mí. Yo no te estoy amenazando. ¿Me estás amenazando a mí? No te estoy amenazando. Ok. No te estoy amenazando. No te estoy amenazando. No te estoy amenazando. Ok. No te estoy amenazando. ¿Qué amenaza con una multa? Me estás amenazando. Me estás amenazando. Vos no estás cumpliendo el protocolo de sanidad. Tomátela de acá. Salí de la guardia. Escuchame una cosa. Salí de la guardia. ¿Tienes un problema conmigo? Salí de la guardia. Salí de la guardia. ¡La concha de tu madre! ¿Eh? Te voy a matar, la concha de tu madre. ¿Querés seguir hablando conmigo? ¿Querés seguir haciéndote loco conmigo? ¿Querés haciendo... Evidentemente ahí vemos lesiones leves, no solamente vemos que se viola el artículo 239 de resistencia a la autoridad. Tenemos que ir a lesiones. Bueno, acá tenemos en lesiones. Obviamente ese video lo voy a censurar porque es bastante fuerte. Pero lo primero que veo es que respecto al artículo 239 tenemos que dice: será reprimido con prisión de 15 días a un año el que resistiera o desobedeciera a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestara asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal. La doctrina, y justamente Fontán Balestra en particular, plantea, es un autor muy conocido, clásico del derecho penal, plantea que se asemeja a un funcionario público a aquel individuo o a aquella persona que ante la flagrancia, ante la comisión flagrante de un delito de un determinado delincuente, un determinado individuo, puede intervenir, y a la hora de tener que intervenir o de estar interviniendo, tiene la categoría o se lo asemeja a un funcionario público, y aquel individuo que se resista o desobedeciere o violentare al individuo en particular que está ejerciendo el accionar de detención, obviamente por la flagrancia, encuadra a aquel que se resiste en dicho artículo 239. Entonces el de seguridad, ustedes pueden decir, pero no es funcionario público. No, pero a la hora de detener dicha flagrancia, comisión del delito en forma flagrante, se le asemeja a un funcionario público y encuadraría también en este artículo 239. No solo eso también, sino que estamos hablando de lesiones leves, siendo que tenemos que se impondrá prisión de 1 mes a 1 año al que causara a otro en el cuerpo o en la salud un daño que no esté previsto en otra disposición de este código. O sea, sería un concurso. Tendremos un concurso de delitos porque el 239 no subsume la violencia física en este caso. Dice resistiere o desobedeciere. Busca más una cuestión de sí, de resistencia sobre, por ejemplo, si un policía está deteniendo a una persona y se resiste y no quiere que lo detengan, pero no ya que lo violente físicamente, sino lesiones por otro lado. Aunque en realidad, también pensándolo bien, podría encuadrar en el 237, siendo que, como les digo, si no se hace un concurso con dichas lesiones, se puede aplicar también el 237. ¿Y por qué el 237? Que es muy similar al 239. Porque el 237 plantea que será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año el que empleara intimidación o fuerza. Y la fuerza ya es violencia. Y dichas lesiones, obviamente, fuerza o violencia. Contra un funcionario público o contra la persona que le prestara asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de un deber legal para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones. Obviamente la omisión sería que deje de estar como si nada por el edificio o por la vía pública sin cumplir dicha cuarentena, sin cumplir el deber
impuesto por el gobierno respecto de preservar la salud pública, que es lo que yo ya les comenté anteriormente. Y obviamente, ¿cuál sería la flagrancia? La que ya leímos antes, el 205, porque obviamente viola las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia, el coronavirus. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. No olviden dejar su crítica constructiva, no olviden seguirme en las redes sociales y también preguntarles a ustedes qué opinan con este tema todo de la epidemia esta y demás, respecto de que si es tanto como se lo dicen los medios o es para establecer el miedo en la sociedad. Tipo, ¿hasta qué punto dicha epidemia, este coronavirus, es tan grave como se lo muestra? Siendo que la tasa de mortalidad es muy baja, pero sí que se propaga muy fácilmente porque el contagio es muy fácil de tomar lugar, porque a ver, es un estornudo, es toser por las gotas de agua que hay en la saliva y demás, entonces es bastante complejo. Pero no quiero saber qué opinan ustedes, porque hay muchas teorías conspirativas respecto del coronavirus que dicen que es para matar viejos, para no mantenerlos más, porque son los que mueren, o incluso hay gente que dice que también es algo que China propagó para insertarse mejor en los mercados, una cuestión así, o que es Estados Unidos que lo creó para bajar al gobierno chino y que deje de crecer y ser una competencia, una gran competencia, porque es una potencia China. Entonces también le tiraron ese virus para bajarlo. Hay muchas teorías, otros que dicen que no es grave, otros que dicen que hay médicos de Italia llorando, audios mandando diciendo cuídense, es muy grave, nunca vi algo así en mi vida. La realidad es que no, nunca vimos algo así, o al menos que yo me acuerde, el ébola, pero no fue nada que ver a esto. Y el ébola incluso era mucho más grave y mucho más peligroso y nocivo y mortal que el coronavirus, pero creo que el contagio no era tan fácil como el coronavirus. Así que bueno, digan qué opinan ustedes, cuál es su punto de vista, su percepción de todo esto. La realidad es que nunca lo vimos antes, eso es una realidad. Busquen la forma de cuidarse, si vienen de afuera quédense en cuarentena, más que nada también por una responsabilidad social. Así que nada, espero que les haya gustado este video, bastante cortito, me parece interesante igualmente analizarlo. No olviden dejar su crítica constructiva, seguirme en las redes sociales y siempre hacer valer sus sueños, hacer valer sus derechos, siempre buscar ser mejor persona y jamás dejarse pisar por nadie. Así que nada, un abrazo muy grande de todo corazón, gracias por el apoyo, los amo un montón, chau.